El New York Times publicó un artículo hablando sobre cómo los signos zodiacales están 2000 años desfasados. Una amiga me pasó este artículo justamente porque le hice la lectura de la carta astral védica y bueno, ahí hablamos de este tema de cómo su signo zodiacal cambió. Y este es un tema que yo ya vengo hablando hace años, porque en el año 2022 yo lancé un videito en mi cuenta de TikTok hablando sobre esta diferencia de las fechas de los signos zodiacales. Entonces, la mayoría de los comentarios eran de este tipo. Soy muy Géminis para ser Tauro. Soy muy Escorpio para ser Libra. Soy demasiado Tauro para ser Aries. Al final me cansé de responder a los comentarios porque ya, si la gente no quiere saber y confrontarse con la verdad, entonces ya yo qué puedo hacer, ¿no? Porque la astrología védica utiliza los cálculos siderales y los cálculos siderales sí se pueden corroborar con datos astronómicos y por eso es que los cálculos de los signos zodiacales siderales son mucho más exactos. Entonces vamos a revisar este artículo del New York Times porque es un artículo interactivo, muy agradable de revisar. De hecho lo vamos a ver en español. Y vamos a también hablar un poquito sobre si es que tú vienes practicando astrología, ya sea la moderna o la védica. Te voy a compartir herramientas para que tú mismo puedas hacer esta comprobación de cuál es tu signo solar zodiacal verdadero y también qué tipo de herramientas astronómicas tú puedes utilizar para hacer esta comprobación. Así que vamos a revisar este artículo así rápidamente. En este artículo primero se menciona de que tu signo zodiacal podría estar desfasado 2000 años, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito lo que se menciona, ¿no? Primero se menciona el ciclo de la Tierra alrededor del Sol y cómo es que las estaciones cambian según la fecha, según el calendario, ¿no? Detrás del Sol hay constelaciones, hay estrellas, ¿no? Entonces, el signo zodiacal que corresponde con tu fecha de nacimiento corresponde con las estrellas que se ven detrás del Sol cuando tú naces. Y obvio que como el Sol con su luz no te deja ver la constelación que está detrás, entonces esto es una estimación. Los astrólogos védicos resolvieron eso poniéndole a los meses el nombre de la constelación en donde ocurría la luna llena. Ese es un tema que vamos a hablar más adelante, en un video en el cual voy a hablar sobre el calendario lunar. Pero esa es más o menos la estimación que se usa, ¿no? Según la fecha de tu nacimiento, la constelación que está detrás del Sol es la que determina tu signo zodiacal. Y por eso es que es el signo solar. Pero, después de 2000 años, gracias al movimiento de precesión del equinoccio, la posición de los signos zodiacales ha cambiado. Y entonces están desactualizados. Porque, por ejemplo, para la fecha del 12 de octubre, supuestamente el Sol está en Libra. Pero realmente, con este desfase, el Sol cae en Virgo, no cae en Libra. Luego vamos a hacer una comprobación con un software para que puedas ver que esto es real. Por lo tanto, hay un 20% de probabilidad de que tu signo zodiacal siga siendo el mismo, pero hay un 80% de probabilidad de que tu signo zodiacal haya cambiado. Y esto es algo que tienes que enterarte, porque si te estás viendo horóscopos y sigues horóscopos, entonces estás viendo un horóscopo incorrecto, ¿no? Aunque yo, la verdad, como astrólogo te digo de que no está bueno ver horóscopos, ¿ya? Está bueno ver tu carta astral, pero no está bueno ver horóscopos y bueno, ya eso hablaré con mis alumnos de astrología. Si a ti te interesa hablar de este tema, entonces, de hecho, sígueme porque voy a hablar de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la rueda del zodiaco ya cambiada después de 2000 años, ¿no? Ya con el desfase. Ahora, luego el artículo continúa hablándonos sobre la oscilación de la Tierra. Y nos habla sobre cómo es que la Tierra se mueve como un trompo. Y al moverse como un trompo, el norte hace un giro que le conocen como la precesión del equinoccio, ¿no? Entonces, al hacer esta oscilación, lo interesante es que este ciclo en el cual el norte de la Tierra gira como un trompo es un ciclo de 26.000 años. Y es a lo que se le llama un gran año platónico. Y a eso también es lo que determina las distintas eras. O sea, esto de la era Acuario tiene que ver justamente con ese movimiento, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que al final, por este movimiento, es que también la estrella
norte, o sea, la estrella polar, cambia con el tiempo, ¿no? O sea, acá más o menos explica cómo es que en la antigüedad actualmente la estrella se llama Polaris, pero hace miles de años la estrella era Tubán, y así va cambiando. Entonces, acá también sale una explicación de cómo es que se determinaban los signos zodiacales. Porque al principio, bueno, hace más de 2000 años, cuando comenzaba el equinoccio, se marcaba el inicio de la constelación de Aries, ¿no? Aquí está justamente el 20 de marzo. En el año 976, el 20 de marzo era la fecha en la cual el Sol entraba a Aries y marcaba el cambio a la primavera, ¿no? Entraba a la primavera el hemisferio norte. Sin embargo, eso con el tiempo ha cambiado, porque como te digo, después de 2000 años había un desfase. Hace 3000 años el Sol estaba delante de Aries. Ha pasado ya un montón de tiempo, ¿no? Entonces, Hiparco fue el primero en darse cuenta de esto, en el año 130 a.C. Se dio cuenta del desfase. Y actualmente, el día del equinoccio de primavera, el Sol está en Piscis, ya no está en Aries. Entonces, a esto es a lo que le llaman el año nuevo astrológico también. Y lo vas a escuchar hablar cada vez que nos acercamos a marzo. Vas a escuchar a los astrólogos publicar sus videitos sobre el año nuevo astrológico. Pero realmente el 21 de marzo el Sol no está en Aries, sino que está en Piscis. Entonces, dentro de 600 años, el Sol va a aparecer en Acuario. Ya no va a aparecer ni en Aries ni en Piscis, sino que va a aparecer en Acuario. Y entonces a esto es a lo que le llaman la era de Acuario, ¿no? Y desde los años 60 ya se hablan de que llegamos a la era de Acuario. Pero esta es otra confusión de la astrología popular. No le hagas caso a esas ideas de que estamos entrando a la era de Acuario. No le hagas caso, por favor. Y después, 3000 años más adelante, el Sol va a estar en Capricornio. Y así es como el zodíaco se va desplazando, y a eso le llaman justamente la precesión del equinoccio. Y entonces justamente el artículo aquí entra a hablar sobre la diferencia de la astrología occidental, que utiliza el sistema del zodíaco tropical. En cambio, en la astrología de India, la astrología védica, se utiliza el zodíaco sideral, que está más alineado con los movimientos de la luna. Los meses y los nombres de los meses están determinados por dónde ocurre la luna llena. Y eso es relativamente más fácil de determinar porque tú puedes ver cuáles son las estrellas que acompañan a la luna llena. En cambio, tú no puedes ver las estrellas que acompañan al Sol. Por lo tanto, es un sistema que por sentido común es mucho más comprobable con tus propios ojos. Luego el artículo va explicando de que las constelaciones tienen distintos tamaños y también se mete a hablar sobre el tema de Ofiuco, ¿no? Y esto es un tema real, ¿no? Porque al final una cosa es una constelación y otra cosa es un signo zodiacal. Las constelaciones tienen distintos tamaños y los signos zodiacales tienen fechas exactas de cambio, ¿no? Y aquí hay un tema bien importante, que el año se divide en 12 meses y por lo tanto, por una cuestión de simplificación, los astrólogos utilizan estos signos zodiacales en vez de las constelaciones. Sin embargo, el tema de como las constelaciones tienen distintos tamaños, entonces surgió el tema de Ofiuco. Y el tema de Ofiuco se ha reavivado en los últimos años porque, bueno, en fin, no sé si fue la NASA o quién fue que alguna institución así oficial lanzó esta información y entonces empezaron a armarse zodíacos, incluyendo a Ofiuco. Incluso hay astrólogos que utilizan a Ofiuco en su interpretación, lo cual para mí es una aberración, porque implicaría, bueno, tiene implicancias que realmente ya no vienen al asunto, ¿no? Entonces, en concreto, esto es lo que está ocurriendo con ese desfase de los signos zodiacales, ¿no? Tenemos una rueda, la rueda que está aquí adentro, que es la de los signos tropicales. Y la que está ahí afuera es la rueda de los signos siderales. Entonces realmente hay un desfase de 23 grados. Y esto en la práctica determina un desfase de 23 días. Y por lo tanto, estas son las fechas del calendario tropical, que son los signos zodiacales que usualmente encuentras por ahí, los del zodiaco de cualquier cosa, ¿no? Y estos son las fechas de los signos siderales. O sea, esta es la referencia más exacta para que tú puedas obtener tu signo zodiacal solar, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado a un punto de la astrología bien superficial, porque simplemente estamos
categorizando a la población mundial por una división de signo zodiacal que tiene que ver con la posición del Sol. Sin embargo, cuando tú entras a astrología profesional, tienes que hacer cálculo con cartas astrales. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así sencillo, ¿no? El 21 de marzo, vamos a ver si el 21 de marzo el Sol se encuentra en Aries o no. Para eso tienes que usar un calculador de cartas astrales. Por ejemplo, puedes usar este, que es Devaguru, que es una aplicación online, que es gratis. Y vamos a poner así, de manera sencilla, ¿no? El 21 de marzo de este año 2025. ¿Qué podemos ver? Podemos verle que el Sol está en el grado 7 de Piscis. ¿Y cómo yo sé que está en el grado 7 de Piscis? Vamos un poquito más abajo, porque en este tipo de carta astral, esta esquina de acá corresponde con Piscis. Y aquí donde dice A7 es donde corresponde con la casilla de Aries, ¿no? Entonces, si vamos un poquito más abajo, vemos de que el Sol se encuentra en Piscis. Acá PI se refiere a Piscis, ¿no? Y tú puedes ver que los signos zodiacales están abreviados solamente en 2 letras, ¿no? Entonces, efectivamente, el Sol en esa fecha, el 21 de marzo, se encuentra en Piscis, no se encuentra en Aries, ¿no? Y vamos a ver la fecha en la cual el Sol, en teoría, entra a Aries, que sería el día 13 de abril. Entonces vamos a la fecha del 13 de abril, a ver. Y ahí tenemos el Sol en el grado 0 de Aries, justamente, ¿no? Y esto lo podemos ver aquí también en los detalles. El Sol está en el grado 0 de Aries. Así que en ese sentido tú puedes utilizar este calculador para poder sacar la fecha, perdón, el signo zodiacal según el Sol, ¿ya? Igual puedes utilizar esta tabla, ¿no? Esta tabla también te sirve de referencia. Ahora, vamos a utilizar un software de astronomía, ¿ya? O sea, un poco para sacarnos de la duda, porque al final, una cosa es un software de astrología, que al final da lo mismo, porque, o sea, este software no te interpreta las cartas astrales, la astrología se trata de interpretar, ¿no? Este software sirve para hacer cálculos, y en ese sentido lo que se ve acá debería ser lo mismo que vemos acá, que es un software de astronomía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 12 de octubre del año 2025, que es la fecha en la cual estoy haciendo el cálculo de estoy visualizando esto, ¿no? Estoy viendo de que el Sol se encuentra en Virgo, de que Venus se encuentra cerca de la cabeza de Virgo. Estamos viendo también de que Mercurio y Marte se encuentran cerca de Libra. Así que vamos a ver si efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Y aquí podemos ver de que el Sol y Venus, ambos se encuentran dentro de Virgo, en la casilla de Virgo. Aquí está Virgo, ¿no? El Sol está en Virgo y Venus se encuentra dentro de Virgo también. Y podemos ver de que Mercurio y Marte ambos se encuentran dentro de Libra. Ahora, ¿la Luna dónde está? Por ejemplo, en esta carta astral del día de hoy, el día 12 de octubre, la Luna está junto con Júpiter dentro de Géminis. Así que vamos al software de astronomía a ver si es que eso se corresponde o no. Entonces tenemos que acá girar un poco para ubicar y llegar hasta Géminis, y justamente ahí podemos ver de que están la Luna y Júpiter. Entonces, como puedes ver, este sistema de cartas astrales, que es la carta astral védica, se corresponde con lo que realmente está ocurriendo en el cielo. Y vamos a hacer una comprobación con un software de astrología tropical, ya un poco para que veas las diferencias. Por ejemplo, aquí en astro.com puedo ver la carta astral del 12 de octubre del año 2025 y fíjate lo que se ve acá. Se ve que el Sol está en Libra, de que Venus está en Virgo en el límite con Libra. Eso ya nos está dando una información incorrecta. Vemos de que Mercurio y Marte están en Escorpio, otra información incorrecta. Y también podemos ver de que la Luna y Júpiter están en Cáncer, otra información incorrecta. Entonces, ¿por qué? Porque es que el software de astronomía me da un cálculo distinto que esta carta astral. Porque si alguna vez te hiciste el cálculo de tu carta astral, seguramente te lo hiciste con este tipo de gráfico, ¿no? En donde se ve también Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, eso es astrología moderna, justamente. Entonces, bienvenida a la diferencia, ¿no? Para que te enteres de las diferencias, de cómo se ve una carta astral védica y cómo se ve una carta astral tropical, occidental, moderna. Así que ya para ir cerrando este video, te pido que por favor me comentes aquí cuál era tu signo zodiacal y si ya descubriste cuál es tu signo zodiacal verdadero. Estamos hablando de signos solares, ¿no? Porque al final eso es solamente la 10ª parte de tu carta astral. Para entender tu destino, tu karma, tus talentos, tu propósito, tus fortalezas y debilidades hay que conocer tu carta astral.
tu signo zodiacal realmente como astrólogo profesional, yo te digo, no te va a servir de nada, ¿ya? Pero al menos te estás acercando a un sistema de astrología mucho más exacto, la astrología védica, ¿ya? Entonces, por favor, coméntame cuál era tu signo zodiacal y cuál es el signo zodiacal que has descubierto que ahora tú tienes. El segundo anuncio es que pronto voy a hacer un video también hablando sobre el calendario lunar védico, para que tengas una idea de la diferencia con el calendario gregoriano, que en ese sentido la astrología tropical está enganchado con el calendario gregoriano y la astrología sideral védica está enganchada con el calendario lunar védico. Y esa diferencia es bien importante, que por ejemplo te da la respuesta de por qué la Pascua, la Semana Santa, cambia de fechas cada año, o que por ejemplo el Año Nuevo chino cambie de fechas cada año también. Tiene que ver con eventos lunares, que es algo que en el calendario gregoriano han decidido ignorarlo, lo cual es lamentable, ¿no? Porque es la ruptura con un ciclo natural, que es el ciclo de la luna. Y por último, si tú eres practicante de astrología, si vienes de la astrología occidental y quieres enterarte cómo funciona este sistema de astrología védica que es mucho más exacto, entonces también te invito a que participes de una llamada de claridad para ver si te interesa sumarte a mi programa de mentoría astrológica para que aprendas a leer cartas astrales y poder monetizar tu talento en astrología. Así que si eso te interesa, abajo vas a encontrar un link que dice sesión de claridad para que agendes una llamada conmigo y poder conversar del tema en una sesión por Zoom. Así que ya con eso voy cerrando. Estate atento, atenta, suscríbete a este canal porque pronto voy a publicar ese video sobre el calendario lunar y sigamos conectados. Namaste, gracias por tu tiempo y por estar aquí presente. Namaste.